Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde tocamos temas de arte y diseño. Hoy te voy a hablar sobre la naturaleza muerta. Vamos al video. Donde no participa un ser animado, donde no hay vida, digamos, entre comillas. A eso se le llama naturaleza muerta o bodegón. En realidad, algunos rechazan esta temática porque no le transmite cosas trascendentes o porque, sobre todo algunos críticos contemporáneos, dicen que no les van a transmitir cosas innovadoras o transgresoras, que parece que solo por ahí pasa el concepto contemporáneo del arte y no por algo que tenga que ver con lo bello, necesariamente. Pero, sin embargo, cualquier tema puede ser una excusa para transmitir cosas, porque lo importante es lo que uno diga como autor, como artista, lo que esté expresando. Y todo sirve, hasta la nada misma. Un cielo, una pared húmeda, cualquier tema puede ser suficientemente motivador para que digamos cosas. Más allá de lo técnico, donde trabajamos la iluminación, la textura, los reflejos, los colores, todo lo que tiene que ver con códigos de visualidad pueden estar puestos allí, y sobre todo para un estudiante o para un artista que recién comienza, son temas pero más que importantes para poder desarrollar una técnica, para practicarla y a la vez estar transmitiendo cosas. Porque, por ejemplo, una fruta se va degradando con el tiempo, una flor se va marchitando, se va oxidando la manzana si la vemos en su interior. Y si vamos transmitiendo eso a través de nuestras obras artísticas, vamos a estar transmitiendo, por ejemplo, el paso del tiempo. Y no solo vamos a estar haciendo una función descriptiva de la imagen, la manzana, no, vamos a estar diciendo otras cosas más. Por ejemplo, los pintores de la Edad Media que en sus trabajos empleaban los elementos de la visualidad. Estos son los que le llamaban los libros de las horas, donde se describía qué había que rezar en cada horario, y los ilustradores o artistas decoraban estas cosas con lo que podría ser los principios de las naturalezas muertas, es decir, decoraban con flores, con incluso también algunos animales o elementos de la naturaleza. Siempre en lugares periféricos, porque había que pintar santos y ángeles y mártires, pero los artistas se las arreglaban para integrar dentro de su composición artística este tipo de elementos. En los mosaicos romanos tranquilamente podíamos apreciar naturalezas muertas, es decir, más allá de lo que algunos autores dicen, que este tema estuvo vedado, sí, es verdad como tema principal, pero eso no quiere decir que los artistas no incluyeran pequeños fragmentos de naturalezas muertas dentro de sus obras, donde también había simbología. Por ejemplo, y esto ya en la época renacentista, la vanitas, que se le llamaba, que tiene que ver con la vanidad, que era representar lo limitado de la vida humana. Por eso siempre aparecía una calavera dentro de estos objetos inanimados. En este caso hay un caracol vivo que está reptando ahí en ese mármol quebrado, y en realidad la mayoría de los autores de naturalezas muertas solían utilizar el caracol pero muerto, es decir, solo la caparazón, porque eso representaba que la vida no era más que nada una cáscara, decían ellos. Y otros elementos simbólicos, fíjense esos dados, el reloj de arena, que también nos refiere al paso del tiempo, la vela
que se apagó. Es decir, hay un montón de metáforas, un montón de mensajes de segundos niveles de lectura, como decimos los diseñadores, que pueden ser plasmados, pero tranquilamente, con simples objetos inanimados o ya muertos. Archimboldo, ya en la época del manierismo, se las arregló para dibujar y pintar sus frutas y verduras que fueran partes de un rostro. Entonces él hacía retratos, pero en realidad lo que estaba haciendo era naturalezas muertas. Este de Caravaggio es icónico porque ya a partir de acá él ya lo pone como un tema principal al bodegón, ¿no? Por eso esta obra se hizo famosa, ¿no? Es histórica. Aparte de la vista, está el punto de vista, la línea del horizonte, me refiero que está puesto a la altura de los ojos del espectador. Es decir, este bodegón toma una presencia, tiene una monumentalidad que ya le toma la categoría de ser un personaje principal y no tener un simple protagonismo secundario como veíamos en los libros de las horas de la Edad Media. Vida tranquila con peras y uvas se llama este cuadro de Monet. Es decir, no se llama peras y uvas. Él hace referencia a lo que transmite. Vida tranquila, ¿sí? Con todo lo que eso significa y expresado a través de su pincelada, teniendo unas frutas sobre una mesa como una excusa. Eso ya era siglo XIX. Y al día de hoy, por ejemplo, estas manifestaciones pictóricas más contemporáneas, fíjense donde aparece la textura, el empaste, pero también está el reflejo, los colores complementarios, el brillo, cómo juega la luz con la atmósfera y la pincelada misma por parte del autor. Esto está expresando, reflejando sentimientos. Es decir, no es nada despreciable el tema de la naturaleza muerta. Fíjate acá el manejo de las sombras, de estos medios tonos, la paleta tan reducida, tan monocromática. Todo esto es expresión plástica, todo esto es una manifestación estética, artística, que tiene como tema naturaleza muerta. Y eso no fue en desmedro de la capacidad expresiva, ¿sí?, que lo llevó al autor a reflejar este clima tan particular. Y por último, te quiero hablar de lo que para mí fue una maestra en el tema de naturaleza muerta, que fue Clara Peters, ¿no? Una pintora flamenca de cuya vida no se conoce casi nada. En un registro de bautismo de Amberes en el 1594 figura su nombre y si de hecho se trata de la misma, significaría que ya pintaba de manera profesional a la edad de 12 o 13 años, pero eso parece muy poco probable. Sus trabajos fechados comienzan en 1607 y su última obra está datada de 1621. La Virgen y el Niño dentro de una corona de flores fue una de sus obras más famosas y hoy está en el Museo del Prado. Te nombro esto porque el Museo del Prado, me acuerdo, creo que fue en 2017 que pude ver una exposición sobre obras de Clara Peters y después de 200 años, 199 en realidad, creo que eran, que el Museo del Prado le abrió las puertas a una pintora mujer. Mirá todo el tiempo que pasó. Es que les costaba mucho hacerse su camino en el arte profesional por el solo hecho del género, nada más. Porque Peters fue contemporáneo de Rubens, de Van Dyck, de Bruegel el Viejo, y tenía tanto talento como ellos, ¿no? En sus obras, desde los primeros bodegones de pequeño formato, realizados, como te dije, entre 1607 y 1608, su composición se fue volviendo cada vez más compleja y el punto de vista fue descendiendo, fue yéndose hacia de esto que era visto de arriba, después
fue yendo más hacia abajo. Ahora quiero volver aquí donde está reflejada ella retratada, autorretratada, porque era la única manera de mostrarse y de tener cierta presencia en este mundo tan misógino del arte del Renacimiento, del manierismo, del barroco y quizás posteriormente también, ¿sí? Ella pintó un grupo que se encuentra, como te decía, este es el Museo del Prado, se llama Bodegón con Peces. Y aquí ocurrió algo interesante, porque, bueno, más allá de la maestría que se ve aquí en la imitación de las texturas, el dominio de las formas, el manejo del espacio, la iluminación, ella siempre incorporaba también porcelanas chinas que daban cuenta del intenso comercio en el siglo XVII, ¿no? El tiempo en que Felipe II reunió aquella famosa colección de más de 3.000 piezas, la mayor de Europa. Por eso, todo lo que se puede transmitir a través de cosas inanimadas, incluso ese hecho de utilizar como tema cosas inanimadas, adquiere un mayor valor todavía por el talento y la capacidad para expresar desde el punto de vista de lo semántico, ¿no? En el Museo Nacional de la Mujer de Washington se encuentra su obra Bodegón con pescado y gato, que es otro. Y Clara Peter tiene una especial importancia en ese museo porque sus fundadores, Wilhelmina Cole y Wallace Holliday, eran coleccionistas de artes y sintieron el impulso de fomentar la conservación y difusión de obras de artistas mujeres cuando quedaron impresionados por la obra de Clara Peters, ubicada en una galería de Viena, y después unos días más tarde vieron otra, que esta que te digo estaba en el Museo del Prado. Entonces a partir de ahí la señora Holliday intentó averiguar más datos de este artista en un libro que habitualmente consultaba sobre biografías y no halló ningún dato absolutamente, pero no solo eso, ninguna mujer artista figuraba en estos libros de biógrafos sobre los autores de las artes plásticas. Entonces quedó tan sorprendida y disgustada por esto que de ahí en adelante se empeñó en coleccionar y en redescubrir el arte de las mujeres. Así que vos fíjate todo lo que tiene un artista para transmitir a través de una simple naturaleza muerta. No tiene por qué ser trascendente. Fíjate acá cómo se muestra el recorrido visual que utilizamos mucho en diseño gráfico, por ejemplo, con la ubicación de cada una de las figuras, los espacios que hay entre unas y otras que no son los mismos, esa línea curva que van generando estos objetos sin que esté dibujada la curva, el misterio de esas penumbras, esas sombras, lo monocromo que es el fondo y el soporte en relación con el color de los personajes que integran esta obra y a la vez esa iluminación tan dirigida, tan cinematográfica que le da un efecto más bien de fantasía, de escenografía prefabricada, en fin, todo ese tipo de cosas, más la destreza de poder trabajar en forma realista cualquier detalle de las figuras. Digo, todo esto genera un caldo de cultivo para la expresión, la comunicación y sobre todo para que un artista pueda expresarse de manera trascendente, es decir, a través de metáforas, a través de simbologías, que es eso lo que va más allá de la anécdota de sus propios tiempos y es lo que perdura, ¿sí? Más allá del tema de que se trate. Bien, aquí pasó otra entrega del canal Eduard Print. Espero que esto te haya resultado entretenido y sobre todo motivador para darle valor a las pequeñas cosas. No es necesario que tengamos algún tema grandilocuente para expresarnos o para hacer referencia a lo que queremos transmitir. Nos vemos
en el próximo video.